Buenos días, queridos estudiantes, padres de familia. Hoy iniciamos nuestra sesión de aprendizaje en el área de personal social, ¿ya? Cuyo tema es el siguiente: ¿por qué debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro, de la otra persona? Nuestro espacio personal, que es lo más importante que tenemos, ¿no? Y el propósito de la actividad de hoy estará orientada a evaluar diversos argumentos que nos permiten explicar por qué es importante que se respete nuestro espacio personal y de los demás. ¿Por qué es importante que se respete el espacio personal? ¿No? Muy buena pregunta. ¿Qué recursos voy a utilizar para la actividad? Voy a leer dos textos. Texto 1, emociones y espacio personal. Texto 2, derechos de las niñas y niños. Tenemos el cuaderno, el lápiz y nuestra meta. ¿A dónde vamos a llegar? A plantear argumentos que justifiquen el respeto al espacio personal propio y de los demás. ¿Ya? Esa es nuestra meta: plantear argumentos que justifique el respeto al espacio personal propio y de los demás. ¿Ya? Vamos a sustentar por qué. Vamos a leer la siguiente historia. Álvaro y Wendy. Álvaro tiene 13 años y se encuentra realizando la limpieza de su casa, tal como se comprometió con sus padres para colaborar durante la cuarentena. De pronto su hermana Wendy, que tiene 11 años, le coge el cabello y le dice: tu cabello está muy largo, a cortarse, ya pues no molestes. Le responde Álvaro, un tanto fastidiado, y continúa limpiando los muebles de la casa. Luego de unos 15 minutos, su hermana le vuelve a coger el cabello y le repite: tienes que cortarte el cabello. ¿No entiendes? Deja de molestar, le dice Álvaro, enfadado, y agrega: si alguien no quiere jugar, no juega, respeta pues. No exageres, replica Wendy. No quiero jugar, no quiero que me molestes, expresa Álvaro, muy contrariado. En eso llega su papá, quien regresa de haber hecho las compras de la semana, y luego de saludar a su familia mientras va dejando las cosas en la cocina, dice un poco molesto: estamos mal, no respetamos la distancia en los mercados, y cuando reclamas, las personas creen que estás exagerando. Texto, vamos a leer el siguiente texto ahora. Texto, emociones y espacio personal. La invasión del espacio personal durante la contingencia del COVID-19 se ve afectado por el ruido, emociones y estímulos de más de un integrante de la familia en confinamiento por un tiempo prolongado. Puede originar cambios negativos en la conducta y con ello un posible incremento de violencia familiar en las próximas semanas, advirtieron psicólogos de la Universidad del Valle de México. Este es el primer texto. Se te va a dar completa en el WhatsApp todo el texto completo de emociones y espacios personales para que puedas analizar y argumentes. Luego de las dos lecturas que hemos hecho, responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Consideras que Wendy invadió el espacio personal de Álvaro? ¿Por qué? A partir del texto leído, ¿consideras que Álvaro exagera cuando se incomoda con los juegos de su hermana? ¿Por qué? ¿Son inofensivos los juegos como los que Wendy le hace a su hermano? ¿Por qué? ¿Por qué crees que debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el de los demás? Muy buena pregunta. Vamos a hacer el análisis. En el caso de Álvaro y Wendy, se nota que Álvaro se enojó por los juegos de su hermana y que se produjo un conflicto entre ambos. Este tipo de situaciones son comunes en la familia, la mayoría de las cuales se resuelven mediante el diálogo
o con la mediación de personas adultas. Se resuelve mediante el diálogo que conversen o si no la mediación del papá, la mamá o otro familiar que interviene. Sin embargo, en ocasiones nos vemos frente a situaciones que nos incomodan emocionalmente, sino que vulneran nuestros derechos. En estos casos es importante saber que hay normas y leyes que protegen a los niños y a las niñas, las cuales exigen el obligatorio respeto a su espacio personal. ¿Ya? Acá en el segundo de emociones nos dice que hay leyes. Ahora vamos a ver qué leyes hay. Observa la imagen, luego en tu cuaderno responde a la siguiente pregunta. Observas bien las dos imágenes. En la 1, ¿consideras que el espacio personal de la niña está en peligro? ¿Por qué? Fíjense cómo ingresan, ¿no?, estas personas que tienen en la mano a la casa de la niña. 2. ¿Qué derechos están siendo vulnerados? Justifica tu respuesta. Que no están vulnerados quiere decir que no están siendo respetados, ¿no? Para ello, lee el texto Derechos de las Niñas y Niños, disponible en recursos. Se lo voy a dar en el WhatsApp, ¿ya? ¿Por qué crees que debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el de los demás? Acá te damos el siguiente texto, Derechos de las Niñas y los Niños. Además de derechos que tenemos, deberes que son las tareas que hemos de hacer para que todas las personas podamos vivir mejor. Por ejemplo, ¿qué te dice? Te proponemos que conozcas los derechos como niña o niño y hables de ellos en la escuela, en la casa y allí donde quieras, para que tanto tú como las demás personas adultas, niñas y niños, lo respeten y los pongan en práctica. Y yo tengo derechos, sí. Tú también tienes derechos desde que nacemos y los tenemos por el simple hecho de estar vivas. Son las cosas más importantes que vamos a tener toda nuestra vida y nadie nos los puede quitar. Todas las niñas y niños de 0 a 18 años tenemos una ley internacional que nos protege, la Convención sobre los Derechos del Niño. Todas y todos tenemos los mismos derechos. Eso quiere decir que los gobiernos, las familias y todas las personas que nos rodean deben protegernos y tratarnos bien. Todos los niños y niñas somos importantes. Por eso los gobiernos y todas las personas deberán hacer aquello que sea mejor para nuestra vida y para nuestro bien. A continuación, se te va a detallar todos los derechos del niño y niña, ¿ya? Eso en la lectura completa mediante el WhatsApp. Ya saben, derecho a la vida, derecho a la salud, ¿no? Todos los derechos que hemos estudiado también años anteriores. Ahí se te va a dar mediante la lectura. El análisis. Como habrás notado, aquellos juegos en los que invaden nuestro espacio personal o invadimos el espacio de otras personas afectan la tranquilidad emocional, pues nos incomodamos a los demás. Asimismo, generan emociones que alteran la tranquilidad de las personas. Por otro lado, existen situaciones peligrosas para los niños y niñas, las cuales no solo afectan su espacio personal y su tranquilidad emocional, sino que en realidad son acciones violentas que atentan contra su cuerpo, su salud y su vida misma, para protegerlas y protegerlos de este tipo de acciones, así como para sancionar a quienes las realicen. Existen los derechos de los niños y niñas que el Estado y las autoridades están en la obligación de hacer cumplir. Responde las preguntas en tu cuaderno. Si el padre de Wendy quisiera hacerle comprender por qué no debe afectar el espacio personal de Álvaro, ¿cuál texto te servirá más? ¿Emociones y espacio personal
o los derechos de los niños y niñas. Pones y justificas el porqué. En cambio, si una persona adulta quiere llevarse con engaños a una niña o un niño, ¿cuál texto te servirá más para protegerlo? ¿Emociones y espacio personal o derechos del niño o del niño? Justifica tu respuesta. Está claro, ¿no? Está bien clarito ahí. Reúne a tu familia. Lean el caso de Álvaro y Wendy. También pídeles que observen la imagen en la que se ve a un adulto tratando de llevarse a una niña. Luego comparte con tus familiares la respuesta que diste a las preguntas relacionadas con el caso de la imagen. Dialoga con ellas y ellos al respecto. Pídele a tus familiares que te brinden sus opiniones sobre tus respuestas y mejora tu trabajo con las recomendaciones que te haga la familia, ¿verdad? Cada uno de ustedes siempre trabaja con el apoyo de su mamá o su papá, que es muy bueno, ¿no? Complementan el trabajo. Reflexiona. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué has logrado? La meta. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendizaje has logrado? ¿En qué debes mejorar? ¿Qué debes hacer para mejorar? A partir de ahora, ¿cómo vas a manejar situaciones en las que afectan tu espacio personal? ¿Qué podrías sugerir en casa para que se respete el espacio personal de todas y todos? Muchísimas gracias. Como pueden ver, queridos alumnos, esta clase del respeto al espacio personal es muy importante y relevante para nuestros aprendizajes, no solamente de nosotros, sino de toda la familia, para vivir en armonía. Muchísimas gracias, hasta mañana y a cuidarse mucho.